Presento, soy Fernando Comas, de la Junta Directiva de ANIS. Creo que soy el mayor de todos de la Junta Directiva de ANIS y en mi amortalidad me encargan de un oficio que se llama maestro de ceremonias o ministro de ceremonias. Bueno, pues bien. Y me toca entonces en este momento presentar la próxima mesa, que es que en ANIS se decidió, sabia decisión, hacer un estudio de cómo era el periodismo sanitario en las administraciones públicas para establecer un mapa. Vamos ahora a presentar los resultados y para ello invitamos a Marlene Novas, delegada de Baleares, de ANIS en Baleares, gente toda de casa, Virginia Olmedo, vocal de la Junta Directiva de ANIS, y Pablo Sendra, codelegado de la Comunidad Valenciana. Tenemos una hora, entonces administren ellos el tiempo debidamente. Bueno, yo lo primero quería saber de los que hay aquí, quién se ha sentido identificado con este vídeo. Supongo que son... Bueno, supongo que la privada también tendrá lo suyo. Pues tal y como ha dicho Fernando, pues llevamos así tiempo reclamando un estudio para saber la situación de los DIRCOM en instituciones sanitarias públicas. Y es verdad que la Junta, enseguida que lo propusimos, nos dijo que sí. Y entonces nos pusimos en contacto con la empresa que hace el baremo de reputación sanitaria y que se llama Análisis e Investigación. Y luego pues creamos un grupo sobre todo de los delegados para saber en cada comunidad qué situación tenían, porque es verdad que no todas las comunidades son iguales. De hecho, hay algunas que ni han contestado porque tampoco sabemos si realmente hay DIRCOMs allí o no, porque nos ha resultado muy complicado tener una base de datos primero de las instituciones públicas. Y tanto buscando por internet y tal, tener ahí un mapa de todas ha sido complicado, y menos encontrar quién era el responsable de comunicación de esos centros. Yo quiero agradecer al grupo de trabajo, porque es verdad que tanto los delegados como la gente que se había metido en el grupo ha hecho un muy buen trabajo, tanto a la hora de confeccionar las preguntas y luego a la hora de difundir, lo que ha sido lo más complicado, encontrar pues correos a través de, sobre todo Virginia, a través de LinkedIn, buscando los profesionales para poderles hacer llegar pues eso, la encuesta. Y es verdad que desde las administraciones, o sea, consejerías, y que les preguntamos a ver si ellos nos podían facilitar datos, incluso ellos difundirlo, pues la mayoría pues no nos han proporcionado mucha información. Y más que nada, pues también es complicado porque hay comunidades autónomas como Cataluña que tienen una gestión diferente a los demás, y entonces hay menos centros de gestión directa pública y cuentan con otras formas de gestión. De hecho,
Es verdad que cada año nos reunimos todos en un encuentro que se hace en el Gregorio Marañón y es verdad que allí cada vez que habla alguien de Cataluña, pues al resto de hospitales nos da un poco de... Sí, que tú seas uno solo en un hospital y allí haya pues 15, pues bueno, te da un poco de envidia. 23, ¿cuántos total? Bueno, 23 según qué hospital, sí. Y nada, queríamos... ay, el puntero. Quería explicar un poco la metodología y la ficha técnica de la encuesta. Un poco, pues, presentar cómo se hizo, el tipo de entrevista, que fue online. Al final, la muestra era de 145 casos en el ámbito sanitario público. Es verdad que también contestaron del ámbito privado, que en algunas preguntas sí que aparecen, pero la mayoría las hemos quitado. El cuestionario estaba estructurado con una duración media de 15 minutos. Bueno, luego se ha hecho un tratamiento estadístico y se realizó en el mes de febrero de 2024 y nos pusimos en marcha a finales del año pasado a confeccionar el estudio. Era completamente anónimo y confidencial. Lo único que pedíamos, sobre todo, había unas características, pues a lo mejor el número de habitantes que atendía, qué población atendía, el tamaño de, a lo mejor, de camas por el tema de los hospitales. Y pues eso, el estudio lo realizó el análisis e investigación. Aquí, como vemos en el mapa que salen las comunidades autónomas, el porcentaje de encuestados, nos llama un poco la atención porque, por ejemplo, La Rioja, aunque sea pequeña, no tuvo ninguna respuesta y Extremadura tampoco. No sabemos si realmente es que no hay DIRCOM en los hospitales o no hubo manera de contactar con ellos. Obviamente, también entre que son más, pues, en tema de Andalucía, Cataluña y, por ejemplo, Comunidad Valenciana, claro, desde los delegados, según qué delegaciones, pues hicieron más hincapié, entonces tenemos más respuestas. Luego teníamos claro que queríamos saber la categoría de periodista en comunicación que existen en las comunidades autónomas, porque no en todas las comunidades autónomas existe esta categoría. Por lo que hemos visto, según los encuestados, pues País Vasco, Cataluña, Aragón y Melilla no tienen reconocida esta categoría. Aquí se ve que hay comunidades que la gente tiene más claro si existe o no la categoría. Y en la mayoría, pues eso, se ve en Andalucía, Baleares, en Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, en la mayoría pues está reconocido. La muestra recogida incluye también amplia variedad de ámbitos sanitarios. Es verdad que la mayoría trabaja en hospitales y otros centros sanitarios y el 11% de los encuestados trabaja para las consejerías de sanidad y el 18,7% pues en otros centros de investigación, fundaciones, que también hicimos hincapié en que contestaran la encuesta. Y luego, por último, en el tema de cómo hemos recogido la muestra, por lo que la mayoría de centros son públicos, un 91%, y luego solo el 8,3% de los encuestados eran centros de titularidad pública con gestión privada. Luego mi compañero explicará el tema de, pues eso, aspectos laborales y profesionales de la encuesta. Vamos a comenzar con la parte, digamos, de la chicha de la encuesta, que es donde las personas que optaron por, o que nos ayudaron a completarla, empiezan a dar su opinión de verdad. Este es el primer titular que hemos podido extraer. Quizás los que nos hemos dedicado o los que nos dedicamos al sector, esto no nos llama
no nos llama mucho la atención. Pero sí que es cierto, gracias, que es un campo en el que la temporalidad es muy elevada. Lo vamos a ver. Y esto, la temporalidad, es lo que en parte explica que haya comunidades y haya lugares en los que muy pocas personas, muy pocos compañeros y compañeras han contestado. Si nos fijamos en esta primera resultado, es decir, solo, y voy a poner el solo, un 44%, un 41% de los encuestados tienen un empleo fijo. En parte, y lo veremos en la siguiente, se explica por la no existencia de plazas para ello. ¿Vale? Fijaros que para los que trabajamos en la administración pública, el fijo es evidente, es decir, el que tiene plaza. ¿Podríamos entrar aquí a considerar los laborales? No. Es decir, los que tienen una plaza por oposición no son excesivos, aunque aún nos mantenemos con ese. Y todas estas figuras, pues el interino, que es el que ocupa una plaza, una vacante que en algún momento será cubierta por una oposición, el temporal, pues porque está haciendo algún tipo de sustitución de algún tipo, o los eventuales sustitutos, que pues vete a saber de qué tipo de tipología es, pues imaginaros la variabilidad. Al final es más de la mitad de personas, de trabajadores y trabajadoras que están haciendo su trabajo de una forma no fija y por tanto no segura de cara al futuro. En la siguiente diapositiva trasladamos la importancia sobre el lugar en el que trabajan. Fijaros que la mayor de las temporalidades se produce en las consejerías de sanidad y en los hospitales, principalmente en casi todos estos. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, no hay plazas o no hay plazas convocadas, no hay oposiciones y, por tanto, la fijeza no llega y el resto de trabajadores pues mantenemos una situación de temporalidad muy importante. Fijaos los hospitales del 62, perdonad que me he ido para atrás, y las consejerías de sanidad el 70. Entendamos también que en consejerías de sanidad está todo ese personal que es completamente temporal y porque viene por decreto, es decir, aquellos asesores y asesoras que hacen labores de comunicación, pero que cuando haya un cambio de gobierno en las siguientes elecciones tendrán la puerta de salida. Y bueno, la titularidad del centro lo que nos permite es lo que decía Marlene, el que sí que hemos añadido alguna para que viéramos la comparativa. Es, pues, obviamente importante, ¿vale? Principalmente por la catalogación del puesto de trabajo como la. ¿Vale? Esta es la privada, en la que, bueno, pues es el 27. Vale, esto es simplemente dato para que lo vierais, tampoco vamos a meternos. Y por comunidad autónoma sí que es importante destacar esa temporalidad. Fijaros cuánto rojo hay. Es decir, hay comunidades autónomas como Castilla-León o Castilla-La Mancha en el que hay un 100% de temporalidad, es decir, no hay gente con oposición, gente con plaza, o en Navarra, lo que me llama mucho la atención, porque yo siempre pienso que la zona norte son como, lo tienen siempre todo un poco más manido y pues en este caso me ha sorprendido a mí personalmente. Luego, muchas comunidades con una tasa de temporalidad bastante elevada, Madrid, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana se sale un poco del rango, y Baleares, por ejemplo, al final para llegar a la media de 55,9. Esa es la foto de nuestra España de las autonomías, ¿de acuerdo? El segundo de los titulares que hemos podido extraer, por lo que veréis a continuación, es que casi de la mitad de los profesionales no se encuentra en la categoría de periodista o como técnico de comunicación. Y ese es posiblemente el gran lastre que vamos arrastrando desde hace muchos años. De forma, voy a decir, tradicional, al final un periodista, alguien que hacía comunicación, es un titulado A1, ¿de acuerdo? Un titulado universitario, antes licenciaturas, ahora grados con máster, y por tanto se les colocaba, entender el término colocar, a trabajar en puestos de A1. Y los únicos puestos de A1 que había eran los de técnico, de la función administrativa. Por lo tanto, de ahí pues lo que vais a ver en la actualidad, ¿vale? Poco a poco se fueron creando las categorías de periodista y, por tanto, cada vez hay más titulados en periodismo o técnicos de comunicación. El 51% ya está
en una posición de técnico de comunicación o periodista, y pues la otra mitad sigue teniendo una gran variabilidad. Yo sigo maravillado con este tipo de cuestiones, ¿vale? O incluso esta es la que yo he desarrollado profesionalmente. Mi vida laboral en este campo es el de A2, de técnico de gestión, porque no había categoría de periodista. Pero luego, ¿por qué tenemos compañeros y compañeras que están en plazas de administrativo? ¿Por qué hay compañeros y compañeras que están en plazas de auxiliar administrativo? No hablamos de retribuciones, que luego hablaremos de las retribuciones. Hablamos de responsabilidades. ¿De acuerdo? Esto es lo verdaderamente llamativo y lo verdaderamente preocupante para una profesión como la nuestra. Y muchos no han contestado la encuesta. Y eso soy consciente, aunque les he instado a que lo hicieran, porque en la Comunidad Valenciana tenemos casos y tenemos casos en esta mesa, además. Otro de los titulares respecto a este mismo tema. Las y los profesionales están siempre al pie del cañón, y la coletilla es sin que se les remunere por esto. En un sistema como el sanitario público, y ahora que controlo las nóminas mucho más de lo que lo controlaba antes, lo puedo demostrar, no hay nadie que haga algo que no le toque, excepto los periodistas. Y las periodistas, claro. No estoy hablando de quedarse más horas, de hacer una operación pues porque sea necesario, pero esa operación que se haga extra va a ser remunerada, bien remunerada desde nuestra posición económica. Ese profesional que se lleve un móvil a casa localizado se lo van a abonar y no pagan mal una guardia localizada. Pero el profesional de la comunicación que está en el hospital o en el centro sanitario que toque, se lo lleva a casa, se lo lleva de vacaciones, como habéis visto en el vídeo. Le suenan horas intempestivas, le suena en el gimnasio, le suena en dónde está su tiempo libre y por qué tiene que apagar crisis cuando está durmiendo a su hijo en plena pandemia, ¿vale? True life, caso real. Bueno, ¿quién está permanentemente localizado? No voy a decir nada más. El dato lo dice por sí solo, el 87,6%. Nadie está permanentemente localizado más que para su familia y sus amigos, posiblemente. Pero, bueno, pues en nuestro sector sí. Por comunidades autónomas, pues esto es más de lo mismo, ¿de acuerdo? No hay... Pegados en Canarias, bueno, pues tenemos ahí la suerte de que aún deben de ser 2 y se parten, pero es la verdad que a mí me sorprende cada vez que lo pienso. A pesar de que la mayoría está localizado, solo un 8,3% tiene incluido el plus de localización. Y ya os digo que no es cobrar por guardias, es un plus por llevar el móvil todos los días. Y solo se incluye el pago de disponibilidad 24 horas a un 1,4% de los encuestados. ¿De acuerdo? Y luego el tipo de plus, bueno, esto ya es una cuestión muy de nóminas, pero podéis ver aquí lo que se hace. Y esto realmente, si nos vamos al apartado legal nómina, son lo que llamamos en el mundo sanitario chanchullos. Bueno, el mundo sanitario no... Es decir, porque al final estás pagando una atención continuada de un personal administrativo y la atención continuada es una figura del personal sanitario. Por tanto, demos gracias a que están pagando ese plus, pero ese plus no es legal pagarlo de la manera en que está pagando. Por tanto, la Administración tiene que hacer aquí un cambio. Tiene que haber un cambio drástico en todo lo que estamos viendo, pero en esto también tiene que haber una figura en la que se pueda pagar esto. ¿Y por qué esta localización eterna y permanente? Pues principalmente pues porque son equipos que los componen una persona. Por lo tanto, no puedo hacer mitosis, no me puedo dividir, no puedo estar de vacaciones y trabajando al mismo tiempo. Y nuestros jefes y jefas, nuestras consejerías de sanidad nos requieren y nos necesitan.
Es que estoy de vacaciones. Ah, vale, muy bien, pero hay que hacer una foto al hospital de campaña. En Olaya, pero estoy en Santander, por ejemplo. Claro, la mitad de los hospitales, por lo menos, más de la mitad, o casi la mitad, perdonadme, son unipersonales. Hemos visto los casos paradigmáticos de los grandes hospitales en los que siempre hay más de una persona haciendo comunicación, pero la gran mayoría de los hospitales no, es una sola, abandonada en su despacho. El que tiene despacho. Que tiene despacho, claro, que quien no está en una mesa en contabilidad. Y, obviamente, el tamaño de los iconos de comunicación pues van en función del número de camas, ¿vale? Aquí no nos vamos a llevar engaño y esto es algo que era muy esperable. En los equipos de los centros de gestión privada hay más personas haciendo comunicación. Quizá porque tienen una mentalidad más de empresa que de administración, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Virginia, ¿desde aquí vas a querer o desde allí? Desde allí, venga, va. El de arriba es el puntero. Y los de abajo no, por favor. A ver, a mí me toca hablar de la retribución y la compensación salarial y lo que piensan los encuestados sobre este parecer, ¿no? De media, el salario bruto anual de los profesionales consultados es de 37.876 euros. Bruto. Bruto. El 31% de los encuestados, pues eso, están entre 30.000 y 40.000 euros y afortunadamente el 26,6% ya superan los 40.000 a 50.000. Es curioso que, bueno, en los centros públicos se cobra más, tienen un salario bruto anual superior que los de gestión privada. Sin embargo, es curioso que los de gestión privada sí que pagan la localización, ¿no? O sea, una guardia por localización de cualquier personal sanitario. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, de los médicos que son A1, como somos los periodistas, son una guardia localizada de un día son 600 euros. O sea, estoy hablando de la cantidad de dinero que nos están robando. No, bueno, no nos lo están pagando, vale. Estamos saliendo muy baratos. Por eso hay gente contratada como A2, hay gente contratada como B, hay gente contratada como administrativo. Qué curioso, ¿no? Pero eso sí, piden que sean periodistas. Luego, en cuanto a la valoración y a la percepción sobre el trabajo, el periodismo sanitario necesita mayor número de profesionales y de medios. De esto se quejan casi todos los encuestados, ¿no? Es curioso que lo que piden siempre son más medios humanos. Y claro, hemos visto que es que las unidades son unipersonales, pues obviamente medios humanos a los que dejar el teléfono cuando tienes que ir al médico o llevar a tu niño a ver la función o esas cosas de conciliación, pues también son necesarias. Luego, como nos hemos centrado en los centros públicos, fundamentalmente, también otra de las cosas que se quejan en una valoración del 0 al 10 es de la burocratización y luego de la falta de medios técnicos. Curiosamente, no se quejan o sea, es una cosa entre medias, no se tiene suficiente autonomía en las decisiones sencillas. Y luego, una cosa que parece que es muy normal cuando se habla con gabinetes de prensa. Los periodistas de medios consideran que los periodistas de gabinete de prensa mienten por imposición de los superiores. Y es curioso porque es una de las cosas menos valoradas, o sea, como menos problema de lo que se tiene. Las dificultades que se perciben de mayor grado en la titularidad pública que en la gestión privada. Posiblemente por eso que decía Pablo, porque los medios privados consideran que los periodistas están más allá, un poco más de lo que es el marketing. Al final,
un centro privado cobra por las personas que entran por la puerta. Entonces, les interesa ser mucho más conocidos y tal para que más personas entren por su puerta, mientras que un centro público tiene un presupuesto por los actos médicos posibles que pueda hacer en ese año, ¿no? Entonces, se quejan fundamentalmente de los medios humanos, de la burocratización, de la falta de medios técnicos. Entonces, lo que se pide es mejor remuneración, más medios, más formación y la posibilidad de desconectar. Otra de las cosas, la principal demanda laboral de los profesionales es la mejora de sueldo, ¿no? El segundo bloque de importancia aparece la petición de más recursos y medios para la cobertura completa de las noticias y la participación en diversos eventos y cursos profesionales y la posibilidad de desconexión y festivos y vacaciones. Una de las cosas que valoran como, bueno, lo que menos valoran, con un 6,23, es la participación en los órganos directivos y colegiados de su centro, que curiosamente valoran poco porque realmente la mayoría de los periodistas en centros sanitarios, de gabinetes de comunicación, están en los órganos directivos o colegiados de su centro, desde el Comité de Prevención del Tabaquismo a la Comisión de Dirección, a la Comisión de Humanización, a la Comisión de Calidad Percibida. Creo que todos sabemos de esto. En resumen, el periodismo sanitario está marcado por la temporalidad laboral. Eso sí, yo quiero aclarar que si esta encuesta la hubiéramos hecho quizá 2 años antes, la foto iba a ser completamente diferente, porque con el proceso de estabilización del empleo público que se produjo, bueno, el anuncio fue en el año 22 y no se han terminado de incorporar estos trabajadores públicos que habían estado como eventuales o como interinos a lo largo de muchos años y se han incorporado en este año, en el 24, pues esto hubiera sido completamente diferente, porque a lo mejor se han incorporado personas que llevaban 30 años en su puesto sanitario, o sea, perdón, en su puesto de trabajo, 30 años como eventual, como interino. En el caso de las personas que estamos aquí, pues podríamos decir que unos poquitos menos, pero que sí, que nos ha pasado eso. Luego, casi la mitad de los profesionales no se encuentra en la categoría de periodista o técnico de comunicación, cosa que me parece muy grave, porque no es lo mismo ser titulado superior no sanitario que ser titulado superior del área de comunicación. Un titulado superior no sanitario puede estar en logística, en compras, en el almacén, en gestión económica. Y yo creo que un periodista lo que está es para contar lo que hace su centro. Y no solamente hacia afuera, sino también la comunicación interna, contar a los profesionales qué es lo que hace su centro y cuál es la información que necesita para realizar su trabajo. Las unidades de comunicación son eso, unidades unipersonales. Los y las profesionales están siempre al pie del cañón sin que se les remunere por eso, y cuando se les remunera con esos conceptos que decía Pablo, como de, ¿cómo se llamaban? Atención continuada o ese tipo de cosas que te pagan menos que con una guardia localizada. Bueno, el periodismo sanitario, para hacerlo bien en los gabinetes de comunicación de los centros sanitarios públicos, que al fin y al cabo son los que son de todos nuestros, o sea, de todos los ciudadanos, deberíamos pues exigir que esta categoría existiera, porque un profesional en comunicación no es lo mismo que uno que pasaba por ahí y sabe de económicas. O sea, lo siento, pero esto es así. Y luego, el periodismo sanitario, pues eso, necesita también más medios técnicos. No lo hemos comentado, pero salía en otra parte de la encuesta que una de las cosas de las que se quejaban los profesionales es de que tienen que hacerlo todo. O sea, no solo hacen comunicación, sino convocan una tómbola, buscan el sitio para hacer la cena de Navidad. Al gerente se le ocurre o a la gerente se le ocurre que hay que hacer un certamen literario donde cae. Si de pronto quieren saber
cuántos tablones de anuncios hay en el hospital, ¿quién los tiene que contar? De verdad que estos son casos reales, ¿eh? O sea, no estoy exagerando. Entonces, me parece muy grave y, desde luego, me parece que es una primera visión de cómo está la situación. Y ahora, pues, si queréis preguntar. Comentar. Al micro. Emilio quiere preguntar. Sí, sí. Hola, Hola, soy Mercedes. del Hospital Santa Cristina. Solamente quería saber si habéis tenido en cuenta el proceso que ha tenido lugar en Madrid a la hora de reflejar esta encuesta y que se ha resuelto a finales de agosto de este año. Sí, Es decir, ya hay área de comunicación y hay un montón de periodistas que ya somos fijos. Ya, Mercedes, eso es lo que he comentado, que esta era la visión de ahora, pero que si se hubiera hecho antes de esta convocatoria, que surgió en el año 22, pero no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas, y que se está resolviendo ahora, pues la visión hubiera sido muchísimo peor. Sí, vamos Bueno, a ver, se mandaron a los profesionales que contestaran, y eso los profesionales que contestan, Se mandó en febrero. Lo febrero. hemos puesto al principio. Bueno, pero Ya, Bueno, pero- contestaron Pero nada, pero es que lo habíamos dicho al principio, vale. Lo siento, Mercedes, no te había entendido. Emilio. Sí, no, dos cosas. Bueno, me imagino que ya esperabais la situación esta desastrosa, porque por eso no se puede hacer el No, trabajo. la verdad es quiero que decir. a mí No me ha sé si os ha sorprendido a mí me para ha bien o para sorprendido mal. gratamente, ¿Sí? que la esperaba mucho peor. Sí. Mira. Oye, y luego quería, porque cuando has dicho, Virginia, lo de las mentiras, no he entendido si es que solo el 3,6% miente por indicación de sus jefes o ve un problema en mentir por indicación de sus jefes. No, yo creo, o sea, la manera en que estaba planteada la pregunta, que esa la revisamos un poco cuando la lanzamos, la anterior, esa de mentir, Sí, es ahí si suponían, o yo creía entender que preguntábamos eso, también te digo que igual alguien ha entendido lo de mentir, el que les criticaran que mentían. ¿Para ti es un problema que te digan que mientes? Para mí no es un problema, es una mentira, justamente. Porque no mienten. Yo no sé, aquí cada uno que aguante Claro, su supongo vela. que dependerá Yo no he de mentido en tal. mi vida. Depende de la En ese temporalidad también, sentido. mira. Graciela. Sí, pregunto ahora qué hacemos con estos datos. ¿Cómo lo veis? Cogemos el estudio, montamos una nota de prensa, la enviamos a las consejerías. ¿Qué podemos hacer para que sirva para una mejora? Hombre, lo suyo sería presentarlo a las consejerías y que al final son ellos los que tienen que, pues eso, las comunidades que no tienen la categoría, crearla, las que la tienen creada, hay comunidades que está creada, pero no están dotados los hospitales con esa categoría, con lo cual al final es como si no existiera y, bueno, y rezar. El problema con esto es que, como bien decía la compañera de Madrid, y lo ha dicho antes Virginia, el proceso de estabilización ha salvado los trastos a alguna de las comunidades. En otras comunidades, yo voy a hablar de la mía, que es la Comunidad Valenciana, la salvada de trastos no ha existido. Y no ha existido por lo siguiente, porque los profesionales que ya estaban realizando sus tareas desde hace años lo estaban haciendo, como hemos visto, en categorías que no eran de periodista. ¿Qué ha pasado cuando se crea la categoría de periodista? Pues la administración es muy perversa con las bolsas de trabajo y, por lo tanto, los puntos que esa persona tiene a la hora de presentarse a un concurso de méritos o a una posición son muy pocos, pese a la experiencia acumulada. ¿Por qué son pocos? Pues porque es otra categoría. Obviamente no entienden que puedes tener el mismo tiempo trabajado, si nos vamos solamente a ese aspecto, y las bolsas de trabajo en la Comunidad Valenciana se basan en tiempo trabajado, el idioma un poco más y punto. Por lo tanto, si yo estoy como auxiliar administrativo, en la categoría de periodista me va a contar la mitad del tiempo trabajado. Si estoy de técnico en la función administrativa, me va a contar la mitad del tiempo trabajado.
solo me contará tiempo trabajado si he trabajado en periodista. Por lo tanto, cuando se generó el proceso, y el proceso de las plazas se inició antes de que fuera el proceso de estabilización, no se tuvo en cuenta que esa gente había estado haciendo las labores de comunicación. Hay compañeras que han denunciado a la administración, alguna ha conseguido que le valoren ese tiempo y otras no han conseguido. Al final, el tirar a la justicia para solventar los problemas es un drama cuando la legislación no es clara. De todas formas, esto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que hemos tenido suerte, porque de ser grupo técnico de la función administrativa A1 en lo sanitario, hemos pasado a ser personal técnico titulado superior sin necesidad de cambiar el contrato ni cambiar lo que estabas haciendo. Entonces, esto si se puede hacer en una comunidad, digo yo que se pueden hacer en más. Y entonces, yo, para contestar a Graciela, yo creo que aparte de de hacer una nota de prensa y mandarla a las comunidades autónomas, yo creo que deberíamos liderar una conversación con la gente de ordenación de recursos humanos del Ministerio de Sanidad, porque al fin y al cabo están intentando, o sea, el estatuto marco que nos rige laboralmente los centros sanitarios públicos aunque se ha intentado muchísimas veces modernizar y cambiar alguna parte, está un poco arcaico. Y me consta que ahora en el Ministerio están trabajando en la ordenación profesional. Entonces, sería el momento adecuado para exigir que los gabinetes de comunicación, que son necesarios, porque cierto es que te vas de vacaciones y te llaman, o sea, que algo serás necesario. A lo mejor no eres un cirujano cardiovascular, pero, oye, si te llaman, será que eres necesario, ¿no? Digo yo. Entonces, pues no sé, deberíamos exigir la creación de esa plaza, de esa categoría profesional. A mí me parece. Pero es que además hay un punto que no ha salido, porque no podía salir en la encuesta y que sí que vivimos, y es el hecho de que no solo que no exista la plaza, como estamos hablando en algunas de las comunidades, sino que hay personas haciendo comunicación que encima no pertenecen a nuestro sector. Es decir, auxiliares administrativos haciendo comunicación. Al final, ¿a qué se reduce esa comunicación? ¿No van a hacer una nota de prensa? Bueno, sí. Hacen pues unos churros, como os podéis imaginar, porque nadie les ha enseñado y no tienen por qué saber, porque ellos se sacaron su plaza de auxiliar administrativo o están en un puesto de auxiliar administrativo no para hacer nota de prensa, porque no es la función de esa categoría. Pues al final, pues eso, hacen todas esas tareas que se encomiendan a los gabinetes de comunicación o a las unidades de comunicación y que no sean específicamente de comunicación, que es pues la parte del evento social, hacer la fotito para colocarla en el Instagram y poner cuatro tweets o pigualadas, como se llaman ahora, en las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, ese tema también tenemos que presionarlo, hay que presionarlo de alguna manera, porque no puede ser que haya hospitales en los que eso se esté produciendo. Porque nos lleva, además, al tema que estamos hablando, que vamos a hablar en este congreso, que es a no dar una buena información. No a desinformar, sino a dar una buena información, que antes lo han comentado en la mesa anterior, ¿no? Si no damos una buena información, ¿qué estamos haciendo? Y más en un tema como el sanitario. Ahí arriba había una pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lilian y quería preguntar, o recordar, que pudiéramos recordar cuál es el perfil de un periodista, porque cuando se te contrata o se te llama, además de tener criterio periodístico, tus estudios, tu formación, debe ser polifacético, polihabilidoso, ¿no? Porque hay que saber editar vídeo, audio, ser community management, ser 1000 cosas más, ¿no? Entonces estaría bien que redefinamos eso. Luego también la especialización es muy buena porque, como decía, es alguien de económicas, si está formado, periodismo judicial, periodismo económico, político, lo que sea, el nuestro también en el tema de sanidad. Y por otra parte, estabas contestando sobre qué se hace, qué se puede hacer, dónde van a ir estos datos. Y lo último es que veo las bolsas
una persona que tiene puntuación alta, luego si vas por todos los departamentos de salud, está en todas. Entonces, competir con ello también es una dificultad y una trampilla. Trampilla, no, o sea, trampa. Alipio. Yo soy Alipio y me gustaría, no sé si en la encuesta está suficientemente reflejado, pero cuando habláis de las cargas de trabajo no relacionadas directamente con la comunicación o prensa, quizás habría que, no sé si se puede matizar o no, pero estaría bien saber si en esas otras tareas no relacionadas con la labor de comunicación está incluido atender las redes sociales, porque seguramente, me consta, son muchas las instituciones que consideran que quien hace la comunicación hace también las redes sociales por añadidura, digamos. Y hay que entender que, me parece a mí, que sería bueno saber que el Departamento de Comunicación hace unas cosas y tiene que haber departamentos específicos para llevar las redes sociales de la institución sanitaria que sea. Y si no se hace así, pues seguramente tendremos que llamar la atención, y nosotros somos una asociación que también estamos para eso, para hacerles ver que de la misma forma que tienen unidades unipersonales de comunicación en la mayoría de los casos, a lo mejor igual no estaba mal tener unidades unipersonales que atiendan las redes sociales, como mínimo, pero no que esa misma persona que lleva comunicación y esas otras funciones que estáis comentando, que se os encargan en los lugares, en los medios en los que trabajáis, pues estaría bien hacerles saber que, oye, las redes sociales son muy importantes a día de hoy y merecen tener equipos especializados que no necesariamente son los que llevan la comunicación de esa institución o ese centro. No sé si eso, esta figura en la encuesta, o se podría matizar para llamar la atención sobre eso. A ver, solamente eso. Nosotros, por ejemplo, ahora en Baleares ha salido una convocatoria para el hospital público de referencia y en los requisitos que te piden te lo ponen todo. O sea, lo tienes que hacer todo. Una persona para el hospital de referencia. Tienes que llevar las redes sociales, la comunicación interna, la comunicación externa, atención a los medios, el plan de comunicación interna, hacer los planes de comunicación. O sea, ya te lo ponen todo directamente. O sea, Perdón. Sin micro, no hagan comentarios sin micro porque están Yo, grabando. a Alipio y a la compañera que he hablado antes, en la Comunidad Valenciana la escueta o el escueto párrafo, porque son 2 líneas así del boletín oficial de la Comunidad Valenciana, en el que indica las funciones de las personas que ocupen la plaza de periodista serán todo aquello relacionado con la comunicación. Y ahí me quedo tan más pancho que largo. ¿Qué pasa? Que al final esto vamos a la administración. Es un elefante que se mueve muy lento y hasta que lo pones en marcha, pues te puedes volver, te salen canas, como a mí. Pero tenemos un problema, y es que las bolsas de trabajo, que es el primer punto de acceso para muchos, son bolsas muy generalistas. Esto ocurre y es un problema para las profesiones sanitarias, porque no es lo mismo ser enfermera de UCI que enfermera de pediatría o enfermera de oncología, y con nosotros pasa exactamente lo mismo. Es decir, es periodista. ¿Sabes de redes sociales? Ah, no sé. ¿Sabes utilizar un ordenador? Me enseñaron, pero yo que le doy con 2 deditos. Pues ese es el problema. No hay manera de valorarlo de otra manera, y habéis visto lo que se valora en la Comunidad Valenciana. Nada. Tiempo trabajado y idioma. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Marta Zanza y soy de Aragón. Vengo de la delegación de Aragón. Yo trabajo soy uno de los 4 periodistas que estamos fijos y que dependemos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Cada uno unos en hospitales y yo estoy en un centro de investigación. Cada uno tenemos una categoría distinta, una denominación distinta, un salario distinto, y nuestras fichas de funciones son prácticamente idénticas. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno, nuestro edificio es distinto. Yo no sé, yo soy una de las afortunadas que he tenido que denunciarlo, o sea que igual dentro de 2 o 3 años os digo el resultado y espero que positivo a mi favor. El caso, como
creo que el gran problema que tenemos y que se ha reflejado ahí es que efectivamente no existe una ficha de puesto, una categoría de técnico en comunicación. Siendo que vosotros tenéis la información de los que sí que la tienen y los que no son técnicos con esa categoría, pero al final nuestras funciones son muy parejas, no se podría proponer desde ANIS, oye, esta sería la ficha del puesto de un técnico de comunicación de un centro sanitario. Estos son los requisitos de acceso mínimos, que es la licenciatura en la rama de la comunicación, y las funciones son esta. Y luego cada centro, si quieren, dentro de sus funciones, que son amplias, que desarrolle las tareas. ¿Qué entra en las redes sociales? Bueno, pues es una de las posibles funciones. Pero todo lo demás, por lo menos, mostrarles una ficha de lo que tendría que ser. Vamos a allanarles el camino. Esa es mi propuesta. Esto es lo que antes decía, lo que ha dicho Virginia, que una de las posibilidades de qué hacer con todos estos datos es el acudir al Ministerio, porque al final, en el Estatuto Marco, recuerda que el personal que trabaja en las instituciones sanitarias es estatutario y no es funcionario en la mayoría de las ocasiones. En las consejerías o consejerías sí que es personal funcionario. Se rigen por un catálogo de puestos. En ese catálogo de puestos aún no está el de periodista o técnico de comunicación. Ahí es donde hay que meter, como tú bien dices, especificar. Ahí sí que pone las funciones. Y entonces eso sí que tienes de obligado cumpliendo por todas las comunidades autónomas. Ahí yo creo que tenemos gran parte del trabajo para unificar de alguna manera este batiburrillo en el que se ha convertido el periodismo sanitario. Emilio. Sí, bueno, pues soy Emilio de Benito y soy vicepresidente de ANIS, que antes no lo dije. Es que me estoy fascinado con el tema y no lo puedo evitar, aunque hace ya 2 años y pico que no escribo para ningún medio, pero me estaba imaginando qué noticias salía de aquí, ¿no? Entonces tengo preguntas. ¿Tenéis separación de quienes han contestado por sexo, hombre o mujer? No. No sabemos si son ni edad, ni... O sea, esos 2 perfiles no lo tenemos, ¿no? No. Vale, hay luego un comentario, por lo que yo sé de Extremadura, que dices que no se habían contestado, es que cuando la COVID, que es la última vez que yo intenté hablar con los hospitales de allí, lo llevaban desde la consejería, no tenían nadie en el hospital. Eso es lo más habitual. Sí, pero intentamos hablar con la consejería y tampoco... Y en La Rioja igual me dicen, o sea que... Claro, y en algunas comunidades que hablamos con el jefe de gabinete o el jefe de prensa de las comunidades autónomas, de hecho les pedimos si ellos si podían difundirlo a la gente que ellos tenían, porque nos estaba costando mucho encontrar correos o para podérselo enviar, y bueno, nos dijeron que no, directamente, que no le iban a pasar esa información. Digo que además es una encuesta que no sale, o sea, que, es una foto. Claro, es una foto, no. No, pero así me lo dijeron en una de las comunidades autónomas. Claro, yo me acuerdo que en Comunidad Valenciana mandamos a Murcia, ¿te acuerdas, Mapi? Y la respuesta de la compañera de uno de los hospitales, no voy a decir el nombre de los hospitales, es que no sé si me van a autorizar a contestar la encuesta. ¿Cómo? Perdona, seguro que haces 1000 encuestas en tu vida. ¿Esta qué tiene que ver? ¿Alguien te tiene que autorizar a rellenar una encuesta? No estás revelando datos de ningún tipo, no estás, y encima es anónima. Es que no sé, si no hacemos algo por mejorar nuestra propia profesión, pues igual tenemos un problema también para mirárnoslo. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Te identificas, por favor? Sí. Soy Delia Saleno, soy del sector veterinario y la verdad que me he quedado pasmada con los datos y voy a hablar un poco del desconocimiento de vuestro ámbito. Pero mi pregunta es, ¿habéis pensado implicar los sindicatos? Porque durante muchos años fui representante de la Confederación Empresarial, por lo tanto entiendo muy bien las competencias de los agentes sociales. Ellos están sentados como agente social cuando se establecen los criterios para concursos para los puestos, para los públicos. Están sentados en la ordenación profesional en bastantes comités, cuando se hacen normativas, hacen alegaciones, etcétera, y a lo mejor sería un buen aliado ANIS, de mano de los sindicatos, llegar a hacer pues esta presión a la administración en los puntos claves. También en ir a la justicia cuando hace falta, cuando es un sindicato ya es otra cosa, no ir solo empleado por empleado, ¿no? Demandando ciertos criterios pues arbitrarios. Bueno, yo los he sufrido en negociación colectiva y cuando quieren ser agresivos son bastante agresivos y a lo mejor sería un buen aliado.
Sí, cuando quieren, sí. Pero ¿sabes cuál es uno de los problemas? Que somos muy pocos. Entonces es que, vamos a ver, si hay categorías a extinguir dentro de las instituciones sanitarias como planchadora, fontanero, carpintero, tapicero, no sé qué, ¿cómo era? Operario de máquina de escribir y taquigrafía. Hay unos que son, ¿cómo se llaman los? Hay fotógrafo, sí, o sea, y delineante, pero es que fotógrafo, cuando tú dices periodista te ven como, o sea, de verdad hay un problema. Dentro de un centro sanitario, el gerente se piensa que estás con la consejería y los de la consejería piensan que estás con el gerente y los de los sindicatos piensan que están con la consejería o con el gerente. Entonces, es muy difícil que defiendan, pues imagínate, un liberado sindical, una persona dentro de su centro sanitario, ¿no? Yo te cuento, cuchufleta personal, yo pertenezco a un sindicato y bueno, pues a través de la delegada de mi hospital pues hice un trabajo específico para el sindicato. Y entonces tuve la oportunidad de estar con la secretaria autonómica del ramo, ¿no? Y le hice el comentario. Primero, en el propio sindicato no tenía nadie de comunicación, por lo tanto dije, no sé de aquí qué voy a poder sacar. Pero al final te miran y dices, yo te entiendo, te comprendo, pero tú has visto todo esto que tengo. Entonces, como te dice Virginia, somos muy pocos aún. Yo venía esta mañana oyendo la radio en el coche cuando iba al aeropuerto y esta mañana el programa de Ángeles Balsero en la SER estaba en el Congreso de Ingeniería Hospitalaria. Sí. Antes el ingeniero era también era el ingeniero, el que controlaba las construcciones, las infraestructuras, y de golpe y porrazo en los últimos 5 años su número se ha incrementado por 5 o 6, según el centro. En un hospital pequeño como en el que ahora yo estoy trabajando, que es un comarcal, había 1 y ahora son 5. Y esos son todos de a 1, claro, cobran de a 1. Por lo tanto, si se quiere, se puede. El problema es en que esos cargos que tienen que pensar, que quieren, tienen que entender que dejar al libre albedrío la comunicación sanitaria de su comunidad autónoma, al final, por desgracia, vamos a las comunidades autónomas, por eso decía lo del ministerio, si en su mente no entra que es importante y es vital y la pandemia no les ha servido, porque yo pensé y dije, venga, la pandemia, punto de inflexión para esto. No. Pues llega el sindicato de turno, sea cual sea, se planteará si con ese dinero puede contratar a 10 enfermeras o a 2 cirujanos torácicos más, o 2 cirujanas torácicas más, que no. Bien, quedan 2 preguntas, una allí y otra allí. Soy Mapi Muñoz, delegada en la Comunidad Valenciana, y bueno, agradezco enormemente el apoyo de la Junta de ANIS para hacer este estudio, porque la verdad es que pone en valor la figura del periodista de salud. Yo soy una de esas damnificadas que llevo 20 años dedicada en cuerpo y alma a la comunicación en salud. He estado en el Hospital AFE de Valencia mucho tiempo y de la noche a la mañana crearon esa categoría profesional y mi tiempo, yo sí que estaba de técnico de función administrativa. Digamos que lo que sí que han reconocido en Madrid, en la Comunidad Valenciana no lo han hecho. Y entonces yo no me he podido estabilizar y bueno, y en nada voy a tener que cesar de mi puesto porque es así. Y he tenido que sacarme otras oposiciones de otras cosas, pero esto es así. Y lo que decías de los sindicatos, tristeza de lo más absoluto. A mí me dijeron, uy, es que sois muy pocos. Es que eso, además te ven, lamentablemente, como si fueses un enchufado. Sí. Y entonces ya es lo que ya te remata. Y dices, perdona, soy un trabajador, una trabajadora como cualquier otro para que le defiendas. O sea que en ese sentido el apoyo de los sindicatos ha brillado por su ausencia absolutamente. Entonces, el poner en valor este estudio y que nos sirva de alguna manera para que creen más plazas
y para que de alguna manera haya algo un poco más homogéneo en este país de 17 taifas en que cada uno hace lo que le parece y que en unos sitios unas cosas valen una cosa y en otros otra, y luego tú te tienes que estudiar que en la Constitución somos iguales todos, dices, no tiene sentido. Por tanto, solamente agradecer de verdad el apoyo de Anis y a ver si de alguna manera podemos concienciar a través del Ministerio y de las consejerías para que haya algún tipo de homogeneidad en esto. Gracias. Vamos, tenemos aquí otra pregunta y luego la última, yo se la voy a hacer a Graciela, que decir que nos ha lanzado un reto, ¿qué se puede hacer desde Anis después de estas conclusiones? Bueno, sí, buenas tardes. Yo soy Trini Díaz, responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Navarra. Y, en primer lugar, yo también, como la compañera, agradecer que se conozca, ¿no?, que se sepa qué es lo que está ocurriendo en el sector. Yo lo comentaba antes, que curiosamente estamos en un sector, además, que es muy demandante de sus derechos y que normalmente todo lo tiene muy regulado para conseguir las mejores condiciones también laborales, ¿no? Y es curioso que bueno, como periodistas nos encontramos muchas veces con una incomprensión brutal, ¿no?, en cuanto a mejoras de todo tipo. Entonces, yo creo que lo primero es el conocimiento, ¿no?, de cuál es la situación del sector y deciros que fuera de lo que es el sistema público de contratación se coincide con muchas de las cosas en otros ámbitos, en otras organizaciones también de gabinetes de comunicación en salud. Se viven las mismas realidades que vosotros estáis retratando ahora aquí con este estudio. Quería hacer, ya sé que, la reflexión de que tenemos mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque creo que es un problema, además, que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, y es que nuestra profesión socialmente no está reconocida. Entonces, es muy difícil que en diferentes, da igual, ámbitos, en diferentes organizaciones y tal, se reconozca aquello que ya tiene un déficit histórico brutal. Los sindicatos jamás, pero ni en el sector sanitario ni fuera del sector sanitario, en lo que es el periodismo, jamás nos han hecho caso. Posiblemente porque somos un sector muy atomizado también, y entonces es complicado. Pero yo creo que ahí Anis tiene un papel importante que hacer. Primero, de estudios, de conocimiento de la realidad, y sí que puede o tiene, no existe otra organización que pueda defendernos desde no sé, en lo que pueden ser las mejoras. Entonces, como no hay, creo que tenemos que trabajar para que este pueda ser un ámbito primero de debate y luego de intervención. Gracias. ¿Qué hacemos? Bueno, yo no un chascarrillo, la verdad es que no tiene gracia. Uniendo a la falta de reconocimiento de nuestra profesión, os recuerdo que hasta hace 2 años no teníamos un epígrafe dentro del impuesto de actividades económicas, los periodistas autónomos, y estábamos incluidos en artistas, alfareros, toreros y tal, y como tal hemos pagado nuestros impuestos durante toda la vida, hasta hace 2 años que gracias a las asociaciones de periodistas nos han reconocido la profesión de periodista en el impuesto de actividades económicas. Por lo tanto, evidentemente que no nos han reconocido históricamente. ¿Qué vamos a hacer? Como hemos hecho exactamente este año, ponernos a disposición de este pedazo de equipo que ha tenido esta idea, que ha hecho un trabajo increíble, y lo que queráis que hagamos lo vamos a hacer. Por supuesto, cerrar una reunión con el Ministerio de Sanidad, con las consejerías, y a vuestra disposición y a por ello, claro que sí. Y enhorabuena por vuestro trabajo increíble. Gracias. Gracias a la mesa por este excelente trabajo.